Hola amigos de YouTube, les saluda su amigo y deidad favorita Black. Y sí, otra vez ya con otro video porque me surgió una idea muy interesante. Y es hablar, ¿la animación hubiera salvado lo que fue el decaimiento de Nanatsu no Taizai? Ah, caray, eso sí me interesa. Pues vamos a hablar de eso ahora, así que vamos con la intro. Creo que está muy claro que todos sabemos lo que pasó con Nanatsu no Taizai. Su declive fue brutal. Su primera y segunda temporada fueron alabadas, se puede decir, más la primera que la segunda, creo yo, pero aún así el anime estaba en un auge. Pero todo empezó a ir mal de parte del anime porque la calidad bajó muchísimo y todos lo notamos. Y el problema llegó cuando las peleas más esperadas por el fandom de Nanatsu no Taizai fueron animadas de una manera lamentable. A ver, ¿qué pasó? Mientras en este punto veíamos que estudios ya empezaban a meterle más presupuesto en animación a sus obras cumbres, vimos como Nanatsu no Taizai solo decaía en esta animación. Pero este fue el único problema para su declive, pues realmente no. Todos sabemos que el declive de Nanatsu no Taizai vino también por su animación, pero también por la forma en la que acabó su historia y todo como fue sus arcos finales. Pues sí, güey, no mames. Nadie me dejará mentir que las primeras dos temporadas pudimos disfrutar de una historia interesante, que aún tenía misterios muy bien elaborados. Pero después de ya saber todo lo de Meliodas y esto, la historia se tornó muy, se puede decir, de una forma que no estaba pensada como querían muchos fans. Tal vez la historia del prota con su amor, un poco a la exageración con el dramatismo, un villano que nos venían hablando de él desde el principio, que todos esperábamos que fuera un gran antagonista, pues realmente terminó siendo muy mediocre. Batman, mira el tamaño de esas bolas. Y todo solo se basó en dejar la puerta abierta para la continuación. No le importó al autor dejarnos un buen final siquiera, sino que nos quería dejar la puerta lista para empezar a ver o leer su próxima obra. A eso se le llama estrategia. El trato a muchos personajes fue totalmente horrible. Ver a Escanor terminar de esa manera, sinceramente a mí no me gusta y he visto que a muchos tampoco. Ver cómo Elizabeth jamás fue algo de tal importancia, pero aún así en la primera temporada era algo importante. Después solo pasé a ser el interés amoroso de Meliodas, y pues a quien tenía ahí para toquetear. Ya sabemos cómo es Meliodas, que para mí es el peor protagonista que he visto porque me parece asqueroso, pero aún así rebajaron mucho más a Elizabeth, ¿qué te puedo decir? Todo lo que pudo haber hecho Nanatsu no Taizai mal con el final, lo hizo. Todo su arco final es asqueroso. No se puede salvar casi nada. Van es su mejor personaje, y eso sí es salvable. Escanor casi, pero le dieron un final que a mí no me gustó, y la historia pues fue muy mediocre. Creo que es muy obvio que sí. Empezó bien y luego solo fue decayendo. En el manga solo hubo ese problema. El dibujo de su autor era muy bueno, así que de ahí no podían quejarse tanto. Pero la historia sí era algo casi infumable como iba terminando. Pero el problema donde explotó todo, más aún, ya que la mayoría de gente que es fan de Nanatsu veía solo el anime, y cuando tienes una bajada total de calidad en la historia, más eso, una animación deplorable, solo puedes tener a la mayor decepción que hemos visto en años del shonen actual. Ya que había incontables personas, en las que me incluyo, que el inicio de Nanatsu nos parecía muy prometedor, es más, nos gustaba mucho, ignorando un poco que Meliodas era un mal protagonista. Pero luego mezclas un mal protagonista, una historia a la baja y una mala animación, pues realmente todo se viene abajo. ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé! Actualmente creo que no hay nadie que recuerde con mucho cariño a Nanatsu no Taizai, solo los niños o las personas que son muy fanboys que defenderán a capa y espada este anime que no se puede defender. Entonces aquí es donde la pregunta surge. ¿El decaimiento de Nanatsu no Taizai, o ser vista como una obra mediocre, hubiera cambiado
Si a la hora de tener que cambiar de estudio de animación hubiera sido uno como Madhouse, Ufotable o Mappa, Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. pues realmente es más complicado que esto. Tener una buena animación es un plus total. One Piece ha tenido un explote tremendo desde que la animación empezó a ser sobresaliente, y esto más en Wano. Obviamente tenemos otros ejemplos como Kimetsu no Yaiba, el cual casi siempre gana cuando se estrena a mejor anime con la mejor animación. En sí, la animación te da un plus total, y más cuando lo hacen con cariño y amor. Y si vamos al manga de Nanatsu, pues ya podemos notar un poco de la fatiga del autor. Ya quería acabar con esta historia. Es más, él ya tenía la idea de su próximo manga. Así que lo más lógico es que quisiera acabar como sea ya su historia. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Lo cual lo llevó a ser apresurado, un mal final y solo teniendo algo bueno con su próxima obra, que no sabemos cómo va a terminar, ya que de igual forma prometedora empezó Nanatsu y ya vimos cómo terminó. Pero cuando ya tienes eso del mismo autor, pues realmente creo que a cualquier estudio se le hace difícil tomarle cariño a una obra que está falto de esto. El mismo estudio sabía que no tenía los recursos necesarios para poder hacer de esta obra que tuviera una animación sobresaliente, pero aún así creo que el trabajo fue muy mediocre. Pero hablemos de esto, ¿qué hubiera pasado si Nanatsu tenía la animación tal vez de Kimetsu no Yaiba? Las peleas se hubieran visto brutales, la gente hubiera alabado a Nanatsu por su animación. Parezca el doble de grande cuando... ¡Eso es verdad! Más no por su historia. Tendríamos un lado que ahorita está atacando a Nanatsu por su animación, defendiéndola en este punto si hubiera sido animada por Ufotable o cualquier otro estudio con buena animación. Pero el lado que critica a Nanatsu tanto por su historia, personajes y protagonista, seguiría de igual manera atacando a la obra, ya que una buena animación no quita lo malo que se hace en la escritura. Así que Nanatsu hubiera sido menos hateada, menos atacada por una buena animación, sí, le hubiera dado un gran plus de tener menos haters de los que tiene ahora, con una buena animación, ya que habría alegrado a muchos, ya que una animación buena te da gusto de verla siempre, pero Nanatsu tampoco tuvo eso. Y realmente sí me parece, creo, algo triste ver cómo terminó esta obra que prometía mucho. Esto ya no es divertido, es triste. Ver cómo su autor prefirió acabarla rápido para poder hacer su nueva idea me parece triste. Ver cómo a los estudios les dejó de importar y pues hicieron otras temporadas porque sí, para ya tener algo de dinero. Porque aunque fuera mala la animación, siempre iba a vender Nanatsu ya que estaba en su apogeo. Actualmente casi nadie se acuerda de este anime, pero me pareció interesante también hablar de este tema. En conclusión les podría decir que, teniendo buena animación o no, el fracaso de Nanatsu hubiera estado ahí. ¿Para qué te digo que no, sí? Porque una historia que es mediocre cuando va avanzando, lo será siempre, y Nanatsu lo fue. Sin duda es muy triste ver cómo acabó este anime, pero también veamos que le sigue esta nueva obra de su autor, y espero que no cometa los mismos errores tanto en manga, y el estudio que llegue a hacer la animación de este mismo, tenga cierto cariño a la obra también. Y en sí yo ya había dicho esto anteriormente. El ejemplo de Nanatsu no Taizai es clarísimo de cómo arruinar una obra. Nanatsu lo tenía todo para destacar un poco más, pero creo que sobrepensar todo esto, tener tantas ideas y no poder cumplir ninguna, luego tener una idea clara pero que no ve en tu manga actual, arruinó todo esto. Y más lo que ya les dije de los estudios y todo esto, pues llevó a Nanatsu a ser una ruina totalmente. Pero también su protagonista no ayudaba mucho. Pero si quieren saber por qué para mí Meliodas es uno de los peores protagonistas que he visto, esta flechita amarilla les está enseñando el video donde hablo de esto mismo, y me podrán dejar su opinión clara y concisa. Espero leerlos, y ahora sí ustedes y yo nos veremos hasta la próxima. Adiós.